Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, muchísimas gracias por la audiencia. Bien, el ciclo escolar inició para los alumnos de primaria y próximamente empiezan ya también los de media. Se ha hecho escalonado para poder sincronizar las materias y también todas las cosas que quedaron pendientes a raíz de la huelga de noviembre. Pero en este inicio de estudios siempre quedan algunas cosas por definir. Hemos visto, por ejemplo, colegios que tienen 7 años con obras andando, muchos colegios que todavía no cuentan con agua potable. Y también pues nos damos cuenta de que la situación en algunas cosas no está del todo pues resuelta en materia de infraestructura. Uno se pregunta qué pasa si todo el fin de año, el verano, se usa para este tipo de reparaciones. Entonces hoy vamos a tratar de entender el tema y de conocer qué pasa en los colegios mientras que es el verano y por qué muchas veces vemos obras prolongadas por años que todavía no se entregan. Va a explicarnos esto la licenciada Fátima Domínguez de la Dirección de Ingeniería del MEDUCA. Licenciada, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a ver, y quiero poner esto en contexto, como bien dice el programa. De todos los planteles escolares, ¿cuántos tienen las condiciones mínimas? ¿Cuántos les falta un poco más de las condiciones mínimas para poder operar? Sí, nosotros iniciamos el año escolar 2024 con un 98% de operatividad. ¿Esto qué quiere decir? Que este 98% de centros educativos cuenta con las condiciones mínimas para poder atender a los estudiantes. Estamos hablando de aulas teóricas, cocinas, comedores, baños, que estén en óptimas condiciones para que los chicos puedan ir presencialmente a las escuelas y recibir las clases. El otro 2% lo hemos estado trabajando a través del programa de Conescuelas, que es el programa que hemos hecho durante todo el verano para poder hacer las reparaciones mínimas y poder hacer que los centros educativos tengan las condiciones para recibir a los estudiantes. En esas condiciones mínimas, ¿se están tomando en cuenta el agua? Sí, tenemos un programa de tanques de agua. Es un proyecto que venimos trabajando desde el año pasado, en donde se les está supliendo todo lo que es el sistema de tanques de agua, sistema de bombeo para los centros educativos. Todavía estamos en ejecución. Hay algunas escuelas que ya se les instaló los tanques de agua y tenemos escuelas que tienen la planificación para que los demás contratistas puedan ir instalando los tanques. Ya casi termina el periodo de gestión de la ministra, prácticamente en 2 meses hay elecciones. ¿Cuál sería un balance de ustedes? Yo entré con esto y voy a dejar esto, o voy a dejar así la infraestructura. ¿Tienen ya hecho un balance de lo que ha dejado pendiente o lo que les faltó, lo que hicieron? Sí, cuando cuando iniciamos en el 2019, recibimos más de 200 proyectos que estaban en ejecución, que todavía no se habían entregado. Del 2019 al 2024 hemos podido entregar 115 proyectos en los centros educativos a nivel de infraestructura. Actualmente todavía se mantienen en ejecución 95 proyectos y tenemos en una planificación para este 2024 se han podido incluir más de 300 proyectos nuevos para las escuelas. Tenemos escuelas que tienen necesidades de infraestructura crítica. Sabemos que en diferentes regiones hay escuelas pues, que necesitan una reubicación, escuelas que necesitan ser demolidas y construidas nuevas porque ya tienen periodos de vida de más de 50 años. Entonces, en esos casos hemos tenido que tomar la decisión de generar nuevos proyectos de inversión, de buscar otras alternativas de atender a los estudiantes. Tenemos situaciones en donde las escuelas están muy distantes unas de otras y necesitamos crear nuevos centros educativos para poder minimizar el traslado de los estudiantes y ciertos factores que determinan pues, la necesidad de una infraestructura que va mucho más allá de un proyecto menor. Yo lo que no entiendo es, ¿qué demora tanto al MEDUCA para poder ejecutar los proyectos? O sea, ¿cuál es la traba ahí? ¿En dónde está el problema? Porque yo sé que se trata de un asunto bastante, puede ser que tenga algunas situaciones técnicas, no sé, en algún momento de presupuesto, pero me dice que todavía le faltan 95 proyectos de 200. Correcto. Digamos, ¿por qué no se completó todo?
Ok, bueno, en esos 95 proyectos tenemos centros educativos que tienen particularidades muy diferentes. Tenemos una lista de proyectos en donde pues la aseguradora se tiró a la quiebra, entonces pues ahí los contratistas han tenido que hacer otros procesos para poder actualizarlas, buscar una nueva aseguradora o poder darle frente al proyecto y seguir adelante en la ejecución. Hay otros que hemos tenido que liquidar o sesionar los contratos. Entonces, eso nos lleva a una serie de procesos que dilatan, por supuesto, la ejecución del proyecto, pero que legalmente no podemos proceder sin que una aseguradora esté vigente. También tenemos el tema del presupuesto. Positivamente este año nos han aprobado un presupuesto más robusto para poder hacerle frente a todas estas necesidades de infraestructura, para poder hacer los pagos de las cuentas a los contratistas. De eso quiero hablar, pero al regreso, porque ese es uno de los temas que me gustaría completar en la entrevista. ¿Cuánto se aumentó el presupuesto de infraestructura? También entendiendo que hay más dinero disponible para el renglón de la educación. Vamos a regresar enseguida con esto y más. No se vaya. Gracias por permanecer en sintonía. Hoy estamos conversando con la licenciada Fátima Domínguez de la Dirección de Ingeniería del Meduca, en tratar de entender cuáles son las situaciones que demoran tanto las obras en un colegio. Hemos visto de verdad, vemos en la televisión, esta escuela tiene 7 años en construcción y todavía no la entregan. Y entonces ya cuando los papás y los maestros y los estudiantes o quien sea sale y protesta, entonces sí el Meduca lo vemos como apretando. Sí, me tiene que entregar en 15 días. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se tardan años los proyectos? Bueno, nosotros tenemos ahorita 95 proyectos en ejecución. Todos tienen situaciones muy diferentes. Como les mencionaba, el tema de la aseguradora ha sido uno de los temas que más nos ha afectado en el tema de la ejecución de los proyectos que tenemos actualmente. Tenemos escuelas que tienen muchos años de estar en ejecución, también por temas administrativos, por temas de presupuesto. ¿Administrativos de quién? Explíqueme qué. Temas de pagos de cuentas, que no contamos con el presupuesto todavía para hacerle frente a las cuentas. Este año positivamente pues tenemos un presupuesto aprobado mucho más robusto que nos va a hacer hacerle frente a estas deudas que tenemos con los contratistas. Hay muchos contratistas que por incumplimiento pues se les ha solicitado la cesión del contrato. ¿Pero por qué no le ejecutan las fianzas? Eso. Sí, en muchos casos nosotros hemos procedido con la ejecución de fianza, hemos procedido con adendas de tiempo para poder... Pero no deberían adendas de tiempo. Eso depende. Hay muchos proyectos que tienen situaciones muy particulares. Por ejemplo, el tema de la pandemia nos ha obligado a darles adendas de tiempo a los contratistas. Hay muchos temas también. Hemos tenido proyectos en donde han sido afectados por inundaciones, hemos tenido que paralizar las obras. Hemos tenido situaciones en donde los materiales no llegan a tiempo. A ver, pero Fátima, vamos a tratar de entender algo. Me habla usted primero de los pagos. Ningún proyecto debe de licitarse si no se cuenta con un presupuesto. ¿Qué pasa? ¿Por qué a la mera hora no hay dinero? ¿Qué pasa? Bueno, realmente nosotros nos hemos enfrentado pues, a presupuestos bastante, digamos, reducidos. Lo que nos impide un poco a veces hacerle frente a estos pagos de los contratistas. Pero cuando se licita se tiene ese renglón. Sí, tenemos unas certificaciones de partida que efectivamente nos emite el MEF, pero como son proyectos multianuales, no son proyectos que se ejecutan en un año. Hay construcciones que pueden demorar 2 o 3 años dependiendo de la magnitud de la obra. Entonces, en ese sentido, nosotros solicitamos el presupuesto anual para estos proyectos. Y en muchos casos, las solicitudes del presupuesto que hace el Ministerio no han sido aprobadas al 100%. Se nos da solo un porcentaje de lo que solicitamos. Cuando tenemos esas situaciones, pues nos vemos obligados a solicitar traslados de partida, ir a la asamblea, buscar los recursos para poder pagarles a los contratistas, para poder pagar las adendas y poder que el contratista pueda ejecutar. Muchas veces también los contratos se vencen y tenemos que actualizar la vigencia del contrato. Eso lleva todo un proceso de vigencia con Contraloría. Mientras que el contrato se vence, el contratista no está obligado a poder ejecutar en campo, porque pues no estaría protegido. La mayoría de los contratistas paralizan la obra
por el tema de la aseguradora, ¿no? Porque no van a estar cubiertos durante ese tiempo que el contrato no está vigente. Entonces, esa es una también de las razones por las que muchos contratos también se extienden en su ejecución. Pero ¿cuánto es el promedio del proyecto, por ejemplo? Normalmente, ¿cuántos años hace? Normalmente en una construcción regular, digamos, de un pabellón de planta baja y 2 altos, estamos hablando de 1 año y medio, 2 años como máximo cuando la obra es de mayor magnitud. Y por supuesto cuando son pabellones más pequeños, construcciones más pequeñas, estamos hablando de 1 año de ejecución aproximadamente, porque sabemos que el proceso de construcción pues es un poco dilatado. Porque requiere usted que está metida en eso todos los días, ¿qué pasos cree que se deben de agilizar para evitar esta prolongación de los contratos? Bueno, yo creo que lo que tenemos es que primero hacer las solicitudes de cuentas a tiempo, mantener el contrato vigente lo más que se pueda y que la Contraloría pues, nos apoye con las aprobaciones y con los refrendos necesarios, porque muchas veces los contratos vencen en la Contraloría. Entonces nosotros tratamos de que el tiempo sea más reducido al solicitar las adendas con anticipación. ¿Cuál es el promedio de tiempo que se pasan esos contratos en la Contraloría? Bueno, hemos tenido casos en que han pasado más de 200 días en la Contraloría, ¿qué? Otros 100, ¿Y por qué no otros tienen 90? una persona que esté molestando todos los días al Contralor? Sí lo tenemos, pero alrededor del 70% de los proyectos entra todo este proceso en donde buscar todos estos refrendos es un poco tedioso, a veces hay subsanaciones, los fiscalizadores solicitan aclaraciones para poder refrendar las cuentas. Fátima, uno de los pilares para poder que funcione el sistema educativo es la gestión. Correcto. La gestión administrativa. Si la gestión administrativa no camina como debe de ser, después tiene una escuela que no tiene agua, o que no tiene laboratorios, o que la pared no se la ha entregado. Y todo eso se va atrasando. Y cuando no tienen los niños una condición, un plantel, una infraestructura óptima, todo eso se atrasa. Ya está comprobado científicamente. Entonces, la situación es difícil de entender. ¿Cuánto le aumentaron el presupuesto en este año? Porque el renglón de educación tuvo un aumento, ¿no? Para infraestructura, ¿en cuánto se aumentó? Bueno, nosotros tenemos en la planificación para el 2024, se solicitó un aproximado de 745 millones para temas de infraestructura. Se nos aprobó un presupuesto por más de 3.000 millones para el Ministerio de Educación, eso incluyendo infraestructura, programas académicos, nutrición y pues todo lo que conlleva el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos que poder ejecutar la mayor cantidad del presupuesto en este primer semestre del año. Y estamos trabajando, el equipo está no puede ejecutar más del 50%. No, porque como hay un cambio de administración, exacto, pues tenemos que por lo menos garantizar que el 50% del presupuesto pueda ejecutarse en el 2024. ¿Y en qué lo va a ejecutar, por ejemplo? Esos 700 millones, ¿en qué se van a ir? O en 350, digamos. Bueno, en ese sentido nosotros tenemos contemplado en la planificación del presupuesto 2024 más de 300 proyectos nuevos. Nosotros estamos... No, pero no los van a hacer. No, sí. O sea, ¿están contemplando 300 proyectos cuando se están yendo en 2 meses? No. Correcto, pero nosotros tenemos que dejar una planificación para el resto del año. Nosotros no podemos... ¿Por qué no se hicieron antes? Nosotros podemos... Sí se estaba haciendo antes. El tema de que el presupuesto, como teníamos poco presupuesto, no podemos ejecutar todo. ¿Me explico? Entonces, al nosotros incluir estos 300 centros educativos en el presupuesto, por supuesto que eso le da la oportunidad a la escuela de poder acceder al proyecto de inversión. La idea ¿Son nuevos? Sí, son nuevos proyectos. ¿Y en dónde para van a los estar, centros por ejemplo? En las diferentes regiones. Tenemos más de 13 regiones y las comarcas con nuevos proyectos de infraestructura. Como le explicaba, hay muchos que son demoliciones y construcciones nuevas, hay otros que son reubicaciones de las escuelas, hay otros que son creaciones de nuevas escuelas y el mayor factor que tenemos ahorita, que es el aumento de matrícula, y la mayoría de los proyectos es para ampliar adecuaciones de los adecuaciones espacios. y ampliar nuevos espacios para atender a los estudiantes. Quiero hablar acerca de eso cuando regresemos de la pausa. Hay 40,000 estudiantes que se han migrado al sistema oficial desde la pandemia. ¿Qué ha hecho el Meduca para darles cabida? Una pausa.
La licenciada Fátima Domínguez nos ayuda hoy del Meduca. Licenciada, me estaba hablando la forma en cómo se está tratando de adecuar el sistema para recibir a 40,000. Este año, ¿cuántos alumnos migraron del sistema particular al oficial? Sí, efectivamente, nosotros a partir de la pandemia hemos tenido una migración de más de 40,000 estudiantes de las escuelas públicas, de las escuelas privadas, perdón, a las escuelas públicas. Este año se ha reportado casi 2,000 estudiantes que han migrado en este nuevo inicio de clases 2024. En ese sentido, pues como le comentaba, hemos incrementado la cantidad de proyectos dentro de la planificación del 2024 para ampliar a eso nuevas también construcciones. esa ampliación. Exacto. Ah, Mientras que ese proceso... Estoy entendiendo mejor. Correcto. Mientras que ese proceso de levantamiento de proyectos, de licitación, de adjudicación se da, que sabemos que pues toma un tiempo, nosotros tenemos el programa de aulas modulares, que nos funciona y nos ha ayudado muchísimo a poder darle solución a ese aumento de matrícula que hemos tenido, sobre todo en las regiones de Panamá Centro, Panamá Oeste, Veraguas. ¿Qué son esas aulas modulares? Estas aulas modulares son aulas de ensamblaje, que son prefabricadas y que se ensamblan en sitio. No son aulas temporales como lo que conocíamos antes, que eran de plywood y tenían una vida útil por un año. Estas aulas modulares tienen una vida útil de 20 años o más, son más permanentes y nos han ayudado a poder darle solución al tema de los espacios en los centros educativos. ¿Por qué no se usan esas aulas para erradicar las escuelas rancho? Sí, efectivamente nosotros en el programa de aulas modulares no solamente le hemos hecho frente al aumento de matrícula en estas regiones del país en donde considerablemente se ha aumentado la matrícula, sino también para las aulas rancho, sobre todo en comarcas. ¿Cuántas aulas rancho van a dejar? O sea, para tratar de hablar de la erradicación de estas aulas rancho, ¿cuántas quedan todavía? Bueno, ahorita tenemos un programa, tenemos el programa de 250 aulas modulares para la que es región de comarcas. Actualmente tenemos ensambladas más de 135 aulas y tenemos la programación de aquí a finalizar la administración de poder terminar de ensamblar estas aulas en lo que es área de comarca. Esto con la ayuda del programa de Conescuelas, que es a través de las direcciones regionales de educación con la mano de obra de las entidades. Sí, de las entidades. Dentro del programa de estas aulas modulares, pues se ha hecho una capacitación a una gran cantidad de personal para que en cada región del país pueda haber un equipo de ensamblaje de aulas. Ok, he entendido una cosa, pero al final van a quedar escuelas ranchos, aunque se vayan ustedes, es decir, no se va a acabar de erradicar. ¿Cuántas quedarían cuando termine la administración de ustedes? Bueno, el objetivo de tanto de las aulas modulares que estamos implementando, como de la planificación del presupuesto 2024 en proyectos nuevos de infraestructura es poder erradicar en su totalidad las aulas rancho. Pero no lo van a hacer, o sea. En la planificación lo tenemos estipulado. ¿Cuántas son las escuelas esas que les faltan, digamos? De las escuelas rancho, como para erradicar todo, ¿cuántas serían las que faltarían? Aproximadamente. En las comarcas hay muchas de las escuelas rancho. Sí, definitivamente el área de comarcas es el que más presenta temas de aulas rancho y sobre todo por la cantidad de estudiantes que atienden. Licenciada, ¿qué hay del agua, por ejemplo, en las escuelas? Yo me acuerdo que la ministra había hablado acerca de proporcionar agua casi a todas las escuelas y que iban a hacer cosecha del agua. ¿Qué porcentaje de esas escuelas han logrado poder superar ese problema? Sí, sobre todo en el área de las comarcas, con la implementación del programa de tanques de agua, hemos podido implementar lo que es la cosecha de agua, que es aprovechar el agua de lluvia, incrementar el tema de la filtración, de capacitar a las personas de cómo purificar el agua para poder que sea utilizada para el consumo y para la limpieza. Entonces, hemos tenido un gran impacto, sobre todo en el área de comarcas, con el tema de tanques de agua y cosecha de agua de lluvia. Sí. Bueno, había un dato que me da mi equipo de producción, eran entre 400 o 500 escuelas por erradicar de las escuelas rancho, pero bueno, eso lo habían dicho el año pasado, de eso se avanzó, ¿no? En cuanto a la matrícula,
y el presupuesto que les van a dar para poder hacer esto. Usted me estaba hablando de esos proyectos. ¿Cuántos pueden, de qué proyectos estamos hablando de tiempo? Por ejemplo, si se va a hacer esta adecuación en algunos colegios, ¿va a estar lista en cuánto tiempo? ¿En 2 meses, en 1 año? O sea, ¿qué tipo de adecuaciones son estas para poder recibir a los otros alumnos? ¿Estas son modulares como todos o se amplía un salón a la escuela? ¿Cómo es? No, en el tema de las aulas modulares es una aula completamente nueva. Es un suministro del material que llega a campo y se ensambla en un periodo de 1 semana. Podemos tener un aula modular ensamblada, o sea que es un poco más rápido poder ver el espacio ejecutado, ¿no? Ya cuando hablamos de un proyecto macro de inversión, ya es un proyecto de obra mayor, Claro. de construcción, que ya conlleva un tiempo mucho más considerable, dependiendo de la magnitud del proyecto, de 1 año, 2 años, dependiendo de qué conlleve el mismo, ¿no? Uno de los problemas que siempre vemos con los directores es la ejecución del FESE bendito. O sea, yo sé que tal vez no es tanto su área, pero sí hemos visto que eso también ha sido una situación difícil, la planificación que se hace. Si usted tendría que hacer tal vez algún cambio en el FESE, ¿cuál sería? O en este tipo de mecanismos en que los directores tratan de adquirir los insumos o también algún tipo de compras mayores para la escuela. ¿Qué haría? Bueno, yo creo que la ejecución del FESE tiene varios factores determinantes del por qué no se ha podido ejecutar en su totalidad. Tenemos muchas regiones en donde de repente no tenemos los equipos técnicos para levantar los proyectos en el nivel que se requiere, entonces toma un poco más de tiempo que los técnicos levanten los proyectos, se les entrega al profesor. También tenemos muchas áreas en donde de repente no tenemos esa facilidad de poder sentarnos con el director, ayudarles a subir el proyecto Panamá Compras. También se tardan mucho en entregar. Por ejemplo, en las áreas rurales o en áreas comarcales, nadie quiere ir para allá. Sí, ese es uno es de los... un lío. Nadie, Sí. los pobres directores se tardan y entonces para poder que vayan, les cobran más. Claro, ese es uno de los temas también que complica el tema de la ejecución del FESE, porque muchas de las necesidades de infraestructura que tienen estos centros educativos, sobre todo los que están más alejados, pues no pueden ser ejecutados con un FESE de $50,000. A veces por el tema del traslado, Les el cobran tema de... mucho más. Claro, el costo del proyecto aumenta y por supuesto ya el director de la escuela no lo puede ejecutar porque sobrepasa el monto que él tiene permitido para ejecutar. Y eso es un lío, o sea, deberían de ver cómo se adecua eso o buscar otro tipo de transporte para las escuelas rurales y de las comarcas. Sí, correcto. Ahí lo que hemos estado viendo las posibilidades de poder ejecutarlo a través de las direcciones regionales, a través de los equipos de las direcciones Es lo mismo, regionales. porque igual la dirección está en un lugar, pero la comarca está hasta el otro lado, la escuela hay que caminar, hay que ir como 2 horas adentro. Sí, ahí el tema con las direcciones regionales es que ellas sí tienen capacidad de poder licitar proyectos mayores a 50,000. Entonces ahí podemos incrementar proyectos y agregarles todo lo que es el tema del transporte y la mano de obra. Sí se ha estado haciendo a través de las regionales, hemos estado impactando a las escuelas con proyectos que no necesariamente son macro de millones, pero que superan los 50,000. Entonces ahí apoyamos a los FESE de las escuelas para poder ejecutar las necesidades que tienen de infraestructura. Bueno, en criterio propio, ¿fue la estrella de la educación en este quinquenio? Yo creo que hemos logrado un avance significativo en el tema de la infraestructura, sobre todo en la operatividad. Había muchos centros educativos que no estaban operativos definitivamente y nosotros pues hemos buscado otras alternativas. Si bien es cierto que hay escuelas que hemos tenido que cerrar por temas de infraestructura, hemos buscado las opciones de poder atender a los estudiantes, ya sea de forma virtual, de forma alternada, buscando otros espacios en donde ellos puedan recibir las clases presenciales, pero hemos podido avanzar un 98% de operatividad. Gracias, licenciada Fátima, por estar con nosotros. De verdad, muy amable. Gracias por estar aquí en contexto del Ministerio de Educación. Gracias a usted. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.